¿Cómo se utiliza el FRP? La fibra de vidrio se utiliza en una variedad de industrias en una variedad de aplicaciones. Te sorprenderá saber que la fibra de vidrio se usa en parques acuáticos, lavados de autos y todo tipo de aplicaciones comerciales. Por supuesto, se utiliza en aplicaciones industriales, también en industrias relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar. El plástico reforzado con fibra de vidrio, FRP, continúa creciendo en popularidad en una amplia gama de sectores para diferentes aplicaciones. Es posible que ya sepa qué es FRP, pero en caso de que no esté familiarizado. El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material compuesto hecho de una resina polimérica que está reforzada con hebras de fibra de vidrio. Puede haber muchos tipos diferentes de resinas utilizadas para FRP, como epoxi, poliéster y vinilester. Cada resina ofrece sus características y ventajas únicas, como el rendimiento térmico, la resistencia a la corrosión y otras características. ¿Cómo se fabrica el FRP? Cómo se une la combinación de resina y fibras de vidrio es un proceso bastante simple. Las resinas plásticas actúan como un agente aglutinante para mantener unidas las fibras de vidrio en la capa estructural de FRP. Como se mencionó, las resinas también contienen características específicas basadas en las tolerancias necesarias. Por lo general, todo el FRP es resistente al fuego y a la corrosión. Fabricamos nuestro FRP utilizando un proceso de capas de 3 niveles. Estas capas, llamadas laminados, se componen de capa estructural, la base que le da al material compuesto su fuerza e integridad estructural, así como una base de resistencia a la temperatura. La capa de barrera química, CBL. Esta capa le da al FRP su característica resistencia química que le brinda una durabilidad suprema contra los agentes corrosivos. Top coat, Surface Val. Dependiendo del uso del producto que se esté creando, esta capa le otorga características para resistir el medio ambiente. También agrega una capa adicional de resistencia a la temperatura. Pero, lo que muchas personas se preguntan sobre FRP es tan simple como por qué usarlo, quién lo usa y para qué. Bueno, abordemos el por qué primero. ¿Por qué utilizar plástico reforzado con fibra de vidrio? Si bien el plástico se ha utilizado durante muchos años, el plástico reforzado con fibra llegó muchas décadas después. La adición de fibras de vidrio en FRP reduce significativamente el peso al mismo tiempo que aumenta la resistencia mecánica y el coeficiente de elasticidad. A su vez, el FRP se puede utilizar en la fabricación de componentes que requieren ingeniería precisa y tolerancias específicas. También permite un diseño, una producción y una instalación más eficientes, lo que reduce los costos asociados. El verdadero escollo del plástico reforzado con fibra de vidrio es que ofrece niveles excepcionales de aislamiento acústico y térmico. Además, en términos de durabilidad, el FRP es resistente a la corrosión y a los entornos extremos en comparación con los materiales tradicionales. La pultrusión marca la diferencia. Existen varios métodos de fabricación de FRP según la aplicación para la que se utilice. Uno de los métodos más comunes y en el que DeFi se especializa es la pultrusión. La pultrusión crea formas y perfiles estructurales continuos, pero deja las secciones transversales sin adulterar. Este proceso implica tirar de los 3 laminados mencionados anteriormente, a través de un troquel calentado que lo forma según las especificaciones. El material de refuerzo de fibra de vidrio suele estar en forma continua, bobinas huecas, mechas o esteras de filamentos. El líquido de resina que une las fibras se cura mediante una reacción catalítica del calor de la matriz. Esto hace que la resina se endurezca y tome la forma de la cavidad del troquel. El proceso de pultrusión se utiliza en una amplia gama de sectores para muchas aplicaciones diferentes. Esto se debe a que las estructuras de FRP pultruidas pueden igualar las fuertes propiedades de los materiales tradicionales mientras corrigen las debilidades de dichos materiales. Por ejemplo, el FRP es fuerte como el acero pero no se ve afectado por corrosivos como el ácido o el agua salada como el acero. ¿Para qué se utiliza el FRP? Los productos en los que nos especializamos son la fibra de vidrio estructural, es decir, cualquier pieza que se utilice para construir estructuras. Esas estructuras pueden ser pasarelas, sistemas de escaleras y jaulas, rejillas para zanjas,
escaleras, pasamanos, puentes peatonales y más. Podemos utilizar una combinación variada de troqueles estándar o fabricar perfiles personalizados adaptados específicamente a sus necesidades. Tenemos dos pilares que se destacan entre nuestros productos más solicitados: rejillas de FRP y canales de FRP estructurales. Rejilla de plástico reforzado con fibra. Nuestra rejilla estructural de FRP es ampliamente utilizada por muchos sectores diferentes de muchas maneras diferentes. Es una alternativa rentable a largo plazo a la rejilla de acero. El problema con las rejillas de acero es que su costo de instalación es prohibitivo y es propenso a la corrosión. Además, en entornos eléctricos, el acero puede representar un riesgo de descarga eléctrica. La rejilla de FRP, por otro lado, es menos costosa en términos de propiedad a largo plazo y ofrece beneficios que el acero no puede igualar. Ahorro de dinero. El mayor impacto será en su resultado final cuando cambie a la rejilla de FRP de DEFI. Desde los costos de flete hasta la logística y el costo de instalación, bajo mantenimiento y larga vida útil, el FRP es mucho menos costoso en general. Tan fuerte como el acero, se podría suponer que un menor peso conlleva una menor resistencia, pero ese no es el caso. Comparado con el acero, el FRP es tan fuerte e incluso tiene mejor resistencia al impacto que el acero. Seguridad. Nuestros productos de rejilla también se pueden adaptar con características especiales para adaptarse a su entorno. Por ejemplo, en la industria petrolera, agregamos textura antideslizante a la rejilla para evitar riesgos de resbalones y caídas. Por supuesto, también está el hecho de que la fibra de vidrio nunca se corroerá como lo hará el acero, garantizado. Acústica. Muchos tienden a pasar por alto el peligro de los niveles de sonido ambiental y cómo pueden ser un factor que contribuye a los accidentes en el lugar de trabajo. El metal amplifica el sonido de las voces de la maquinaria y otros ruidos debido a su perfil de sonido reflectante. FRP, por otro lado, tiene una excelente absorción de sonido y tiene un efecto amortiguador en las ondas de sonido. Por eso, un buen ejemplo de este beneficio son los estudios de grabación que implementan FRP en su construcción. No conductivo. El metal y la electricidad no funcionan bien juntos cuando no están confinados dentro de un circuito. La fibra de vidrio, por otro lado, es un aislante y, por lo tanto, protege a los trabajadores contra accidentes eléctricos. Canales de FRP pultruidos. Nuestros canales de FRP pultruidos son muy útiles para aplicaciones en las que la madera o el metal supondrían un problema. Por ejemplo, en condiciones corrosivas como un parque acuático, las estructuras metálicas para escaleras o plataformas serían propensas a oxidarse. Construcción e infraestructura. El FRP se usa con frecuencia para proyectos de construcción al aire libre debido a su resistencia a los elementos. Los canales se pueden moldear y cortar con herramientas básicas, lo que hace que la instalación sea muy eficiente. Dado que requieren muy poco mantenimiento, el costo de propiedad también es bajo. Puede encontrarlos utilizados para construir estructuras como escaleras, sistemas de escaleras y pasarelas. Telecomunicaciones. Gracias a la característica no conductora y la transparencia EMI/RFI de nuestros canales FRP. Los hace ideales para entornos donde la interferencia de comunicaciones debe mantenerse al mínimo. Las aplicaciones como los centros de datos y otras aplicaciones similares hacen un uso extensivo de los canales FRP. Fabricación de herramientas. El FRP se puede fabricar en una variedad tal de formas, tamaños y dimensiones que es perfecto para la fabricación de herramientas. Ingrese a cualquier ferretería y podrá ver el FRP trabajando en mangos para martillos, palas, cortadores y más. Visita nuestro sitio web www.ventadefrpenmexico.com para más información.